Buenas noches a la gente de Poder Ambiental. Les cuento que hoy es 18 de julio, son como las 9 de la noche y llevo varias horitas preparando este programa de hoy. El día de hoy vamos a hablar de chigüiros en Colombia y de todo este cúmulo noticioso que se ha tenido en los últimos días alrededor de un proceso de reglamentación de lo que podría llegar a ser la caza del chigüiro en Colombia. Hay mucha información, entonces lo que voy a hacer yo es organizarla de la forma en la que yo la entiendo para darles contexto. Eh, Me parece importante hacer esto porque en la última encuesta que yo hice en Instagram, ustedes me contaron que los contenidos que les parecían más interesantes que yo hacía eran cuando yo explicaba cosas o daba contexto. De manera que hoy vamos a hacer eso, vamos a dar contexto sobre esta conversación y yo los voy a poner, pues les voy a contar un poco cuáles son mis puntos de vista personales al final. Entonces, voy a tener una conversación con ustedes, no sé qué tan larga, pero entonces voy a estar resolviendo unas preguntas. La primera es cuál es el origen de la noticia, ¿cierto? Es decir, como cuál fue todo el bololó, pues el chisme. El segundo es por qué había un borrador para fijar un cupo de aprovechamiento del chigüiro en las sabanas de la Orinoquía por parte del Ministerio de Ambiente, resolver eso, explicar si Colombia es el primer país en hacer esto y cuáles son los antecedentes a nivel global, responder la pregunta de por qué cuotas de caza y por qué en la Orinoquía, y la idea es terminar con unas conclusiones para ustedes, de manera que este es un buen momento para que ustedes se pongan o a lavar los platos o a empezar a correr, pero que se parchen y que podamos tener una conversación interesante alrededor de esto. Muy rápidamente les recuerdo que Poder Ambiental es un esfuerzo que se hace con el objetivo de hablar más y mejor de medio ambiente. Poder Ambiental es un esfuerzo que ustedes pueden encontrar en varias plataformas. Me pueden encontrar en Instagram como @poderambiental, poder.ambiental, y en TikTok también me consiguen como @poder.ambiental. Me consiguen en YouTube y en Spotify como Poder Ambiental. Y si ustedes o las organizaciones para las que ustedes trabajan están interesados en desarrollar contenidos conmigo o eh, acceder a patrocinios de Poder Ambiental, por favor contáctenme a través de las opciones de mensajería de las redes por las que me siguen, o pueden entrar a mi página www.poderambiental.com y hablamos y seguimos haciendo crecer esta comunidad. Y recuerden, lo ambiental es poderoso, lo ambiental es político, de manera que empecemos. Entonces, empecemos por el origen, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es el que considero yo que es como el origen temporal de esta noticia? Y digamos que yo puedo hacer rastreo de esto hacia el 11 de junio, ¿cierto? El 11 de junio sale esta nota que ustedes están viendo en la pantalla, si me están escuchando. Es una nota que sale en la revista Cambio de Colombia el 11 de junio de 2025, ¿cierto? Entonces aquí sale esta nota, ¿cierto? La escribe un periodista que se llama Iván Serrano y el nombre de la nota es Chigüiros en peligro, gobierno de Gustavo Petro abre las puertas a su casa comercial. Entonces, este artículo empieza planteando que el gobierno de Gustavo Petro le ha incumplido a la causa animalista. Esta es como la primera gran parte del artículo, ¿cierto? Entonces dice que hay una serie de cosas a las que se comprometió el gobierno y no está cumpliendo. Ese es como la primera parte del artículo. Dice, pues usted dijo que tenía que estar haciendo esto y no lo está haciendo, de manera que pues como que le pasa un poco ahí la cuenta de cobro.
En esta primera parte del artículo sale al ruedo una persona que va a ser importante dentro de todo este desarrollo, que se llama Andrea Padilla. Andrea Padilla es una congresista colombiana. Aquí podemos ver el Instagram de ella. La pueden conseguir como Andre Animalidad. Tiene 88.400 seguidores en Instagram. Aquí ella aparece como senadora por los derechos animales, y es autora de la ley de esterilización, ¿cierto? Es una mujer pues que aquí sale como con animalitos, principalmente gatos, perritos y todo el asunto. Y aquí más hacia adelante, pues están ya algunas publicaciones que tienen que ver con lo de la ministra de Ambiente. Entonces, esta es Andrea Padilla. Andrea Padilla es una congresista que es animalista. El diccionario de la lengua española define el animalismo como un movimiento que propende por la defensa de los derechos de los animales. Entonces, esta es una persona que se hace escoger bajo esta bandera. El animalismo ha tomado muchísima fuerza en términos electorales en Colombia. Y hay una cosa que hace el artículo que a mí me parece que es un poco complicada, y es que asume a los animalistas como ambientalistas. Y eso no es necesariamente así, ¿cierto? Porque yo, por ejemplo, soy una persona que trabaja en medio ambiente y no me considero a mí mismo animalista. No significa que no sea empático con la causa animalista, pero no me defino como animalista. Y a mí me parece que el artículo, cuando habla de colectivos ambientalistas, lo utiliza como no cuidadosamente y no tiene claridad uno a veces si están hablando de animalistas o de ambientalistas. Y ese me parece que es un punto pues que abre unos elementos como complicados. Entonces pues ahí Andrea Padilla empieza a plantear como la situación, que es como complicada, ¿cierto? Que es a ver, bien, entonces acá en el artículo se menciona un memorando interno. Justo después de que habla Andrea, se habla de un memorando interno de la Dirección de Bosques, de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos para fijar un cupo de aprovechamiento del chigüiro en las sabanas de la Orinoquía. Eso se menciona en una entrevista que tiene Andrea Padilla, que está aquí en el Twitter de ella, con Blue. Entonces yo estuve buscando ese archivo, ¿cierto? Que ese proyecto, ese memorando interno, y no lo encontré. Entonces lo que Andrea Padilla dice en la eh, entrevista con Blue es que el ministerio había subido eso más o menos el 12 de junio y que lo había borrado, ¿cierto? Entonces, esto es más o menos lo que pasa el 12 de junio, y se habla que o sea, el 11 de junio sale el artículo, y se supone que el 12 de junio iba a tomar o tomó lugar una reunión en la que se iba a hablar de eso. Entonces, el artículo concluye, ¿cierto? Acá diciendo que el ministerio plantea un uso sostenible, y acá ellos concluyen que en la práctica autorizaría la caza regulada del roedor más grande del mundo, mientras programas clave como la esterilización masiva o la institución de carretas siguen sin presupuesto ni decreto, hablando de las promesas incumplidas de acuerdo al artículo del presidente Petro con la causa animalista. Y cierra diciendo: con respecto al tema de los chigüiros, podríamos estar pasando de la vida sagrada a la fauna es un negocio. Y entre tanto, la gente animalista ya ni siquiera hace parte de los erráticos discursos del presidente. Entonces, claramente, pues acá le pegan un totazo duro a el gobierno del presidente Petro, y además
esto viene desde la base de él. Entonces esto hay que entenderlo en ese contexto electoral. Nosotros estamos en este momento en una campaña presidencial y tenemos que tener en cuenta que como en el primer cuatrimestre del otro año, si no estoy mal, van a tomar lugar las elecciones presidenciales y las de Congreso. Entonces, muchas de las acciones que desarrollan los políticos en estos periodos de tiempo son muy rentables desde el punto de vista político. Entonces el juego político tiene mucho que ver con que usted tiene que mantener la base suya, es decir, la gente que votó por usted o que usted cree que va a votar por usted. Y sistémicamente usted va ampliando esa base, ¿cierto? Entonces lo que ve acá el gobierno es que por cuenta de esto, la base de ellos se puede achicar, porque la gente que vio en ellos una esperanza desde la causa animalista se le va y esos votos los puede agarrar otra persona. Entonces esa es la realidad política probablemente que yo pienso que es percibida por el gobierno. Y esto pasa el 11 de junio, ¿cierto? Entonces, cuando se le pone la situación más compleja al gobierno, cuando más o menos el 9 y el 10 de julio, una persona que se llama Nicolás Ibargüen saca un reel hablando de eso. Entonces, acá para darles un poco de contexto, Nicolás Ibargüen, muy probablemente casi todos ustedes lo deben conocer, es un comunicador ambiental colombiano muy hábil. Creo que ha ganado premios Emmy y ha ganado otros premios y adicional a eso tiene un podcast muy bueno que se llama Elemental. Y el hombre hace varias denuncias y tiene videos muy virales. Hizo hace poco uno de IKEA, los que hacen muebles, y pues generó una situación de relaciones públicas bastante complicadas a la empresa sueca por cuenta del origen de la madera. Entonces, esto es lo que llaman las personas de comunicación probablemente un fijador de la agenda, es decir, él en los temas ambientales tiene la posibilidad de decir de qué se habla. Es decir, él agarra los datos, no sé si exactamente de el artículo, pero él recoge el tema y lo que hace él es que lo vuelve viral. Entonces, hace un primer video el 9 de julio y eso tiene 175.000 vistas. Sacar 170, pues a mí me parece muy difícil. Yo no tengo videos que orgánicamente hayan sacado eso. Yo le meto muchísimo tiempo a mis videos, pero el hombre sacó un primer video con 175.000 vistas. Entonces, si ustedes me están viendo ¿por qué? Por eh, YouTube o por Spotify, activen la parte de video. Entonces aquí ustedes pueden ver el Instagram de Nicolás Ibargüen. Entonces, este primer video tiene 175.000 vistas. Entonces acá pues se muestra, se empiezan a mostrar pues estas imágenes de que el chigüiro, y además es que el chigüiro es un animal divino y este man Nicolás es un tipo que es profundamente buen comunicador. Entonces el man empieza su video diciendo que el aprovechamiento sostenible del chigüiro no debe entenderse como una amenaza, sino como una oportunidad de conservación. Entonces ahí el hombre juega con eso y dice, ese es el discurso de Colombia, la potencia mundial de la vida. Entonces, lo que él busca ahí es plantear una contradicción entre el proyecto de la norma y lo que está planteando ahí el gobierno con la ser capital mundial de la vida, ¿cierto? Es decir, que no es posible tener ese tipo de manejo ambiental si usted va a ser el país de la vida. Y después el 10 de julio saca otro video que tiene 724.000 vistas. Y entonces en comunicación usted maneja una cosa que se llama el llamado a la acción o el call to action. Entonces el video agarra, desarrolla, que es muy bien hecho. De nuevo, Nicolás es un gran comunicador.
Entonces el man agarra y hace el video y cierra y diciendo, ¿qué puedes hacer tú? Entonces dice, firma la petición. Entonces la petición para suspender eso la firmaron como 15.000 personas. Entonces, pues eso fue un golpe de opinión que pasó en un periodo de tiempo que fue relativamente corto y que fue muy eficiente. Es decir, estos son elementos que a usted le dejan ver muy claramente la interfaz medio ambiente, política y comunicación. Ahí usted puede ver cómo usted desde la comunicación tiene la posibilidad de influir temas políticos que influyen elementos de política pública, ¿cierto? Que al final tienen que ver con elementos ambientales. Por eso es que yo planteo que lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político y trabajo en poder ambiental, porque creo, yo soy ingeniero ambiental y esto lo he aprendido como empíricamente, que la comunicación tiene la posibilidad de redefinir realidades. Bien, entonces esto pasa, ¿cierto? Y después de que esto pasa, el ministerio, yo siento que se paletea. Paletea, paletearse, es ¿qué? Un término que se utiliza en Colombia en algunas partes cuando usted se congela, se queda quieto. Entonces el ministerio, este es mi diagnóstico, no maneja bien la crisis. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa, y esto lo voy a explicar más adelante, lo que se está planteando y lo que no conozco el texto, esto también lo voy a explicar más adelante, pero eso es el resultado de muchos años de trabajo y de medidas que se vienen aplicando muchísimo en muchas partes del mundo. De manera que lo que yo veo es que el Ministerio de Ambiente probablemente vio el asunto y dijo, no, esto va a ser muy difícil sacarlo adelante en términos de comunicación porque va a ser costoso respaldar esta idea de la casa como un elemento importante para la conservación y puede llegar a ser costoso electoralmente para el gobierno, entonces deciden no hacerlo. Y la cuenta de Instagram, que esta es la que ustedes están viendo acá, del Ministerio de Ambiente, tiene 146.000 seguidores. Es una cuenta que a mí me parece que es bastante bien manejada y desde ahí hubieran podido haber generado unos procesos interesantes de conversación. Pero a mí lo que me parece es que lo que logró el que, digamos que la senadora y después con el trabajo con Ibargüen fue tener, ¿cómo lo puedo decir? Como la superioridad moral y plantear que quien estuviera a favor de eso no era una persona que pudiera estar alineada con la conservación del ambientalismo. Y ahí perdieron. Y eso pasó en horas, eso pasó muy rápido, entonces el ministerio lo dejó pasar muy rápido y ahí perdieron. Entonces eso no fue inteligente. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? El resultado de esto en la práctica es que el ministerio recula. Eso aquí en Colombia recular le decimos cuando usted está haciendo algo y para y cambia de posición. Entonces, el ministerio lo que plantea, entonces, digamos más o menos, a ver, esta es una publicación del 8 de julio, el 9 de julio aquí todavía no había respondido, 10 de julio no ha respondido, aquí tampoco ha respondido, el 9 no ha respondido y después acá el ministerio llega y más o menos el 15 de julio sale la ministra Lena y ella dice que lo que se está planteando en los medios no es real y que el ministerio no quiere hacer eso. Entonces agarra y empieza a trabajar alrededor de de la figura del chigüiro como un símbolo de la conservación. Entonces acá, por ejemplo, está que, o sea, se crea como al chigüiro, un ejercicio como un poco similar al del frailejón Ernesto Pérez, pero con el chigüiro, ¿cierto? Entonces, pues acá el ministerio lo que está buscando es
esta es una interpretación mía, pues no es necesariamente así, pero estaba diciendo no. Lo que se planteó en qué, en todo este malentendido de lo del chigüiro no es verdad y lo que nosotros queremos es la vida. Entonces aquí sí se ve el chigüi. Entonces esta es una niña indígena, ¿cierto? Y entonces Obi después llega acá y presenta a Chiwi. Entonces Chiwi pues es un chigüiro, ¿cierto? Que representa los esfuerzos de conservación del país. Y acá ya la estrategia de comunicación miren, ahí está el chigüiro, todo divino, y pues y además es que un chigüiro es bastante tierno, entonces es muy difícil cuando la campaña va tan adelante explicarle a un grupo social que una estrategia de conservación pasa por el cazar un grupo de individuos para que la especie como un todo se pueda mantener. No es una venta fácil, y más entendiendo que los chigüiros han salido en películas de Disney y todo eso, o de Pixar, entonces pues no es fácil. Pero pues ese es el reto de la comunicación. Entonces ese es el origen del problema. Bien, entonces aquí pues tenemos un poco la entrevista que tuvo la senadora Andrea Padilla en Blue. Bien, entonces aquí vamos con la segunda parte que es por qué habría un borrador para fijar un cupo de aprovechamiento del chigüiro en las sabanas de la Orinoquía por parte del Ministerio de Ambiente. Entonces, es muy importante entender que el Estado colombiano tiene diferentes ramas del poder. Entonces, esta historia que yo les estoy contando tiene un origen que es muchísimo más antiguo al que yo estoy planteando. Entonces, cuál es el punto acá? Esta es una sentencia del Consejo de Estado, ¿cierto? Entonces, el primer antecedente que uno se pone a ver acá es que en el 2001, ¿cierto? Unas personas establecieron una acción popular. Una acción popular es un recurso legal que puede poner cualquier ciudadano cuando siente que se está vulnerando un derecho colectivo. Un derecho colectivo es un derecho que pertenece a un grupo de personas, ¿cierto? No solo a un individuo. Entonces ahí pega perfecto el derecho a un ambiente sano, ¿cierto? Ese es un derecho colectivo. Entonces, el asunto acá es que se generó ese que, esa acción popular porque eh, unas personas en el Casanare pensaron o consideraron que se les había vulnerado el derecho a un ambiente sano, al equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la conservación de especies animales y vegetales y a la proyección de áreas de especial importancia ecológica. Entonces, y ellos dicen, bueno, a mí me vulneraron eso. ¿Pero por qué? Entonces, ¿cuál es el asunto? En el 2000, en marzo del 2000, se sacrificaron cerca de 10.000 chigüiros. Y entonces, esos 2.000 chigüiros, que esto ustedes lo pueden ver acá esto está disponible en internet, esos 2.000 chigüiros, perdón, esos 10.000 individuos se convirtieron en carne que iba a ser exportada a Venezuela. Entonces, ¿por qué? Porque en Semana Santa, por razones religiosas, se come muchísimo chigüiro. Entonces, hay una demanda muy alta de carne de chigüiro desde Venezuela, desde la Orinoquía colombiana. Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos frontera desde la Orinoquía con Venezuela. Entonces, eh, había un zoocriadero que se llamaba El Cairo y ellos tenían licencia ambiental que le había otorgado Corpo Orinoquía. Y entonces, pues ellos sacrificaron todos esos chigüiros y le habían pedido al Ministerio de Ambiente poder
exportar toda esa carne a Venezuela y el Ministerio de Ambiente en el 2000 les dio esa autorización. Entonces, pues las personas dijeron que eso había generado un daño bastante grave sobre las poblaciones de los chigüiros. Entonces, en la acción popular, lo que piden las personas es que se declare lo que pasó como un aprovechamiento irracional de fauna silvestre y se pide que se declare responsable al Ministerio de Ambiente. Eso es lo que pasa en el Consejo de Estado. Y adicional a eso, le pide al Ministerio de Ambiente que implemente medidas para reponer la población que se perdió con eso que pasó. Y pide al Ministerio adoptar medidas necesarias y eficaces para detener y controlar la caza indiscriminada. Esto es importante, el control de la caza indiscriminada. De manera que la tarea que se le da ahí al Ministerio de Ambiente es de control de la casa. Y eso usted lo puede hacer de diferentes formas, ¿cierto? Hay una que es a través de, eso lo llaman uno cuando está trabajando en gestión ambiental, el garrote y la zanahoria, ¿cierto? Entonces usted puede decirle a alguien que hace algo y si no, pues usted lo agarra y le pega un garrotazo. O usted le puede decir a esa persona que haga algo y si lo hace bien, usted le da la zanahoria. Ese es el planteamiento. Entonces, muchas veces las labores de gestión ambiental tienen en cuenta esos dos elementos. Entonces, un poco las cuotas de casa, que ya vamos a hablar un poquitico más de eso, tienen que ver con eso. Son la zanahoria para las personas que están en el territorio, porque les permiten tener la posibilidad de cazar. Entonces, pues finalmente el Consejo de Estado lo que dice es que sí, que se afectan los derechos colectivos y que se deben invertir recursos o apoyar inmediatamente proyectos o programas de gran envergadura para detener, controlar y de esta forma estabilizar el número en la población afectada. Eso es lo que plantea el Consejo de Estado, de manera que el Ministerio de Ambiente está actuando en función de algo que le dice otra rama del poder estatal. El Ministerio de Ambiente no se puede saltar eso. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta otra cosa y es las cuotas de caza, es decir, el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad solo se hace en Colombia a través de las cuotas de caza, no. Entonces hay una cosa que es, a ver, aquí como un poco haciendo historia ambiental. La Cumbre de la Tierra de Río genera tres convenciones marco. La Convención contra Desertificación, la otra que es la Convención Marco de las Naciones Unidas, Marco para Cambio Climático, que esa es la famosa de las COPs que se hacen todos los años, que este año va a ser en Belém de Pará, y está la Convención de Diversidad Biológica, que esa fue de la que el año pasado fue en Cali, la COP16. Entonces, en la COP15 se generó, de diversidad biológica, se generó una cosa que se llamaba el marco de biodiversidad de Kunming-Montreal. Y ese marco tiene 23 grandes metas que le apuntan a lograr 5 grandes objetivos. El segundo gran objetivo del marco de Kunming-Montreal es tener un uso sostenible de la biodiversidad. Eso es central dentro del marco de Kunming-Montreal. Entonces aquí se puede ver Biodiversity is Sustainably Used and Managed. La biodiversidad es usada sosteniblemente y manejada. Y habla muchísimo de la contribución a la gente. Entonces, este es otro elemento que es muy importante que se tiene en cuenta dentro de las convenciones biológicas y que tiene que ver con el relacionamiento de las personas en los territorios con la biodiversidad. Esto es muy importante. ¿Es Colombia el único país del mundo en el que se utilizan las cuotas de caza? No. Entonces, las personas que tienen más años que yo tengo 45 años, pero hace unos años hubo una película muy famosa que se llamaba Bambi. Y entonces Bambi era
un venado de cola blanca. En los Estados Unidos y en Canadá hay cuotas de caza para los venados de cola blanca dentro de los Estados Unidos y en Canadá. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente puede cazar una cantidad específica de individuos en un periodo de tiempo sin que se afecte la población. Esto pasa en los Estados Unidos, solo para ponerles un ejemplo. Otro ejemplo, en países, por ejemplo, como Tanzania, que es uno de los países en donde más hay leones, existen cuotas de caza sobre leones. Entonces les voy a explicar por qué tiene que haber cuotas de caza. Hay una realidad económica que es bastante compleja y que a mí no me parece que se entienda fácilmente a menos que usted no haya trabajado en el medio ambiental. Y esto pasa particularmente con el componente de la conservación. La conservación y los ecosistemas son muy valiosos, pero ese valor es para muchas personas, pero no genera valor económico para las personas que son dueñas de las tierras, que tienen esa biodiversidad. Y eso genera un problema bastante complejo porque la biodiversidad, a la luz de las características de los mercados que nosotros tenemos hoy en día, es muy valiosa, pero no genera dinero. Genera dinero generalmente cuando se depreda. Ese es el caso de los chigüiros, ¿cierto? Entonces, digamos que una población de chigüiros es valiosa, existiendo, pero tiene precio y tiene la posibilidad de generar ingresos económicos solo cuando se convierte en carne. Entonces ahí es en donde está lo que uno llama en medio ambiente, en gestión ambiental, los canjes o los intercambios o los trade-offs. Y es decir, ok, si yo agarro una población de chigüiros, digo, aquí hay una población de X chigüiros, y lo que plantean los estudios es que más o menos el 5 o el 10% de una población de chigüiros sana, usted la puede dedicar a aprovechamiento a través de caza y la población como un todo no va a sufrir o sea, no se va a afectar la población, ¿cierto? Porque los chigüiros se mueren en grandes cantidades en las sabanas inundables en los veranos, porque los hábitats en donde ellos viven se secan, entonces se mueren en grandes cantidades. Entonces lo que usted agarra es, a través de la caza, usted disminuye la cantidad de chigüiros y serían más o menos los que se estarían muriendo. Esto son números alegres, pero el principio es eso, ¿cierto? Entonces usted caza una cantidad de chigüiros y esa cantidad de chigüiros que usted caza no está afectando la cantidad grande de chigüiros. ¿Y cuál es el planteamiento alrededor de eso? Que si las personas que cazan los chigüiros se benefician económicamente, van a hacer esfuerzos para que se mantenga el grupo grande de chigüiros. De lo contrario, no van a tener que cazar. Ese es el incentivo de las personas. ¿Y por qué es importante tener en cuenta eso? Porque en los sectores rurales de muchas partes del mundo, pero aquí en Colombia, y esto yo lo sé después de trabajar muchísimos años, trabajando en incentivos a la conservación, en diferentes organizaciones nacionales e internacionales, y haciendo muchísimas encuestas a pie en diferentes partes del país, que la gente que está en los territorios vive de la tierra que tiene. Entonces, cuando la gente conserva, está perdiendo dinero económicamente hablando, pero le está generando valor a la sociedad como un todo y no está siendo compensada económicamente por eso. Entonces es un problema bastante complicado porque la gente, nosotros aquí en las ciudades, nos cuesta muchísimo trabajo ser empáticos con las personas que están en el territorio cuando generan algo que no es como ambientalmente popular. Digamos que en este caso podría haberse representado en la caza del chigüiro. Entonces, ese es el planteamiento de la caza del chigüiro, que si usted
caza unos, qué pena que repita tanto, pero esto tiene que quedar claro. Si usted caza un grupo pequeño de chigüiros de un grupo más grande, usted está logrando que ese grupo más grande se mantenga porque las personas que cohabitan con esos chigüiros no van a querer extinguirlos, sino que van a querer que ese grupo grande de chigüiros se pueda autosostener. Aquí es muy importante que con los chigüiros no se está buscando domesticarlos como los pollos o las vacas. Ellos van a seguir siendo silvestres, pero usted interviene grupos pequeños para que la especie pueda sobrevivir. Espero no haberme extendido como mucho con eso. Bien, entonces, después de lo del Consejo de Estado, ha habido muchísima ciencia. Entonces, yo estuve mirando este estudio. Este es un estudio que fue desarrollado por la Universidad Nacional en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, y esto se llama el chigüiro en la Orinoquía colombiana: ecología, manejo sostenible y conservación. Entonces, con base en esto, esta es una publicación del 2015. Entonces, esta es una base técnica importante que analiza las poblaciones, por ejemplo, de los chigüiros, cuántos hay, cuáles son las experiencias en otros países y todo eso. A ver, lo que se ve acá es, por ejemplo, que el chigüiro, porque la gente va a decir, bueno, pero ¿por qué se va a aprovechar el chigüiro? En esencia, porque el chigüiro un tiene unas posibilidades económicas muy importantes por su carne y por su cuero. Entonces, lo que se plantea acá es que tiene una producción, o sea, tiene una producción de carne 2.6 mayor a la del ganado vacuno, es decir, a las vacas. Entonces, básicamente, si usted trabaja chigüiros, ¿cierto? Usted podría tener unos ecosistemas más sanos. O sea, y la idea no es producir esa cantidad de carne, pero es una especie que tiene la posibilidad de ser explotada de una forma sostenible, que se mantengan las poblaciones y de cubrir unas demandas. Entonces, les iba a mostrar por acá. Bueno, se me perdieron todas las páginas. Bien, pero entonces, otra cosa importante tiene que ver con que, a ver, se puede llegar a identificar que en un año la demanda de chigüiros puede llegar a ser cerca de 120.000 individuos al año, ¿cierto? Entonces, acá voy a leer directamente: en las sabanas de la Orinoquía colombiana, el chigüiro es considerado como una plaga que compite con el ganado por los pocos forrajes que permanecen en el verano. Este es un elemento que es muy importante porque, como la actividad principal de la Orinoquía económica es la ganadería, los chigüiros compiten con las vacas ¿por qué? Por el agua y por el pasto. Entonces, ese es otro elemento que es importante. Si la gente dentro de los territorios empieza a acabar con los chigüiros para meter más vacas, usted se tira los ecosistemas. Entonces, si la gente puede llegar a tener la posibilidad de derivar ingresos económicos de la caza de los chigüiros, es más posible que busque conservar los ecosistemas en los que viven los chigüiros. Ese es un elemento que es importante. Esta situación sumada, voy a seguir leyendo: esta situación sumada a la demanda venezolana de carne seca y salada, estimada en alrededor de 120.000 a 150.000 individuos por año, que es abastecida por el gobierno ilegal proveniente de Colombia. Estos son cifras del 2002. Entonces, eso es lo que plantea que el chigüiro se esté, o sea, que estos son como los dos tensionantes principales: que se vea como una plaga por los ganaderos y el, el, que, el contrabando de carne hacia Venezuela. Entonces, incentivar el mantenimiento de las poblaciones es importante. Y otra cosa que se plantea ahí es que, por ejemplo, para una ciudad como Bogotá, no, esto está acá sí. Entonces,
para una ciudad como Bogotá se ve que una ciudad, lo que pasa es que estos datos son como antiguos, esto es como del 2014 más o menos, no, perdón, del 2004. Entonces lo que se plantea acá es que para el 2004 Bogotá podía estar demandando cerca de 1.000 kilogramos semanales de chigüiro. Eso planteaba más o menos unas 4 toneladas que representan 304 chigüiros al mes. Toca ver eso, pero se puede llegar a demandar esa carne en Bogotá, generaría unas posibilidades gastronómicas interesantes y habría el mercado para hacer eso. Entonces, otro punto muy importante de eso tiene que ver con lo que dice el artículo de cambio. Y el artículo de cambio dice, el Ministerio plantea un uso sostenible que en la práctica en las sabanas de la Orinoquía para fijar un cupo de aprovechamiento del chigüiro en las sabanas de la Orinoquía. ¿Por qué es importante decir esto? Porque el planteamiento técnico estaba tan bien hecho que no se hablaba de el chigüiro, en donde usted se encuentra un chigüiro, pues que usted le pueda dar piso. No, el desarrollo técnico pasaba por analizar las poblaciones de chigüiros, ¿cierto? Y decía, mire, esto es muy importante tenerlo en cuenta. En Colombia, y esto lo voy a leer textualmente, las poblaciones silvestres más abundantes de chigüiros se encuentran en algunas propiedades privadas en las sabanas inundables de la Orinoquía. Específicamente, los mayores núcleos poblacionales de la Orinoquía colombiana se localizan en los municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal, Orocue, San Luis de Palenque y Trinidad en el departamento de Casanare. Ahí es donde se podría desarrollar este ejercicio. Entonces, estas son las economías del aprovechamiento de la biodiversidad. Usted dice, listo, perfecto. Hacemos lo de las cuotas de caza y la idea es que las personas que cacen los chigüiros puedan tener acceso a una cadena de frío para que esa carne pueda ser exportada hacia Bogotá. Y en Bogotá se consume y el cuero se vende para marroquinería. Las personas en el territorio reciben los recursos y las poblaciones de los chigüiros se mantienen constantes en el tiempo y se disminuyen los tensionantes sobre los hábitats de los chigüiros. El manejo de la conservación requiere decisiones difíciles y hay que tomarlas. Y esta es una decisión difícil que hay que tomar, pero Colombia tiene que tener la posibilidad de dar estas conversaciones. Entonces, las cuotas, como les estaba diciendo, dan la posibilidad de agarrar un fragmento de la población, cazarla sin que se afecte la gran cantidad de los chigüiros. Entonces, vamos con las que yo considero son las conclusiones de todo este bololó que se ha tenido. Entonces voy a dejar de compartir pantalla como para echarles el carreto bien acá. Entonces, a mí me parece una de las primeras conclusiones a las que yo llego es que no es sano plantear que todos los ambientalistas son animalistas, porque no lo somos. Entonces, ese empaquetamiento yo no creo que sea positivo, porque no lo es. La segunda conclusión que yo tengo es que es importante generar alternativas económicas para la gente de la Orinoquía. Nosotros en las ciudades no somos empáticas con la gente en el territorio y para mí no es claro cómo la gente piensa que vive, o sea, cómo la gente cree que vive la gente del campo. La gente del campo vive en unas condiciones muy difíciles, particularmente las personas que tienen poquita tierra y tienen que utilizar lo que tienen. Y generar recursos económicos en el marco del uso sostenible es importante para ellos, pero para nosotros, desde la sociedad civil y desde los manejadores del medio ambiente, tenemos que habilitar esas prácticas normativa y socialmente. Colombia no es el primer país del mundo que hace esto y no va a ser el último, de manera que es muy importante que tengamos en cuenta esto. A mí me parece, otra conclusión mía es que el Ministerio de Ambiente
no comunicó bien esto y no gestionó bien la crisis. Y se dio ante lo que estaba pasando ahí. A mí me parece esto parecido, guardando todas las proporciones, lo que pasó hace muchísimos años con los hipopótamos y lo que pasó en su tiempo con Revistas Ojo. Entonces Revistas Ojo dijo que cómo iban a matar los hipopótamos y entonces en ese momento la Revistas Ojo llegó y sacó unas máscaras de los hipopótamos y la gente compraba la revista y recortaba las máscaras de los hipopótamos y con las máscaras de los hipopótamos puestas se iba y eh, protestaba al frente del Ministerio de Ambiente. Ese hecho político le costó al país la reproducción incontrolada de un poco de hipopótamos que están en este momento sobre el Magdalena Medio y ese es un problema que no se ha podido solucionar. Para mí no es claro esto que acaba de hacer el ministerio, qué tanto va a retroceder el aprovechamiento sostenible de el chigüiro, pero aquí faltó valentía política porque no se tuvo en cuenta toda la ciencia que había detrás de esto. Esto le hubiera podido representar una victoria política a la ministra Elena Estrada y yo pienso que la asesoraron mal. Esta hubiera podido ser una victoria política para ella, para su base, porque los grupos indígenas tienen un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y esa es la base política a la que ella lo hubiera podido hablar, pero no lo hizo. Entonces a mí me parece que eso estuvo mal manejado. Toca ver cuál será el resultado de eso. Otra conclusión, la relación de las personas con el medio natural es local y dictar las posibilidades económicas de un territorio desde las ópticas animalistas sin reconocer el saber y el sentir local de la gente en los territorios es colonialista. Eso es violento y nosotros no podemos hacer eso. Es decir, nosotros no podemos decir a la gente en los territorios cómo se tiene que relacionar con su medio inmediato, porque eso tiene que ver muchísimo con sus prácticas culturales que son ancestrales. Entonces, yo entiendo la causa animalista, soy profundamente empático con muchas de las cosas que dicen eso, pero hay gente que eso no está en su saber, no hace parte de su cosmovisión. Eso pasa muchísimo en los territorios colombianos. Y esa es una conversación que nosotros nos debemos. ¿Cómo nos relacionamos nosotros, no sintiéndonos superiores a otros grupos sociales porque pensamos diferentes a ellos? Aquí hay muchísimos, otra conclusión es que hay muchísimos retos en la reglamentación de esto. Yo aquí estoy de acuerdo con Andrea Padilla en que estos debates se tienen que dar de frente al país y debatiendo. Pero pues como yo les decía a ustedes ahorita, el otro año es un año electoral muy importante, de manera que todo lo que pase ahorita, este es un año difícil para tener estas conversaciones. Porque todo lo que se haga o se deje de hacer se vuelve muy rentable o muy costoso en términos políticos. Otro elemento importante es que la plata de la conservación, que esto ya lo había dicho, tiene que salir de alguna parte. Y lo que se está planteando acá, esta alternativa, es el daño menor. Lo que nosotros estamos buscando hacer como país con este tipo de alternativas es dar elementos para poder mantener un ecosistema que es estratégico, que es la Orinoquía. Y ahí se tienen que juntar varias cosas. De manera que la plata, y más en estos escenarios geopolíticos tan complejos que nosotros estamos navegando hoy en día, la plata tiene que salir de alguna parte. Esta plata no va a llegar de la cooperación internacional. Nosotros tenemos que gestionarnos como país y tenemos que ser soberanos. Y esto nos requiere tomar decisiones difíciles. Esta es una de esas. Pero estamos escogiendo el mal menor. Y la última, a mí me parece que es gravísimo que vemos estos debates solo con los argumentos animalistas, que son muy importantes, pero al asunto hay que meterle pragmatismo porque de lo contrario se nos va la biodiversidad por la ventana. Eso fue todo.
Les agradezco muchísimo a todas las personas que se quedaron hasta acá. Díganme en los comentarios qué piensan, si están de acuerdo, si piensan que debería entrevistar a algunas de las personas que están acá, si algunas de las personas que mencioné durante este espacio sienten que quieren hablar en este espacio o quieren tener un debate conmigo, me encantaría. Pienso que estas conversaciones hay que tenerlas y este es un espacio diseñado para esto. De manera que muchas gracias a todos y a todas por escuchar este cuento. No olviden darle like, comentar muchísimo, suscribirse y darle notificaciones a todos los espacios para que puedan estar pendientes. Les deseo una feliz noche. El ambiental es poderoso, el ambiental es práctico. Chao.